hacer la relación entre el agua, el suelo y la planta, pero desde el enfoque de riego. La relación agua, suelo, planta, desde el enfoque de riego, es determinar las láminas de riego. Es decir, vamos a determinar la lámina de riego, pero no la lámina de riego del cultivo, sino vamos a determinar cuánta agua va a ir al suelo, nada más, la capacidad del suelo para retener. ¿Ok? Muy bien. ¿Y por qué dices que es relación agua, suelo y planta? Ah, muy sencillo. Porque lo que pueda retener el suelo es lo que va a poder abastecer a la planta. Si el suelo me puede guardar 60 y mi planta o 66 y mi planta va a tomar 22 por día, ¿cada cuántos días voy a regar? Cada 3 días. ¿Entienden? Ahí está relación suelo. ¿Y por qué agua? Porque el agua tengo que vertirla. Relación agua, suelo y planta. Muy bien. A eso se llama realmente determinar el contenido de humedad de un suelo. Muy bien, para determinar el contenido de un suelo, en realidad de humedad de un suelo, cuánta agua tiene un suelo, nosotros podemos hacerlo por métodos directos. Uno se llama humedad gravimétrica, ¿ya?, que es una expresión en peso, y la otra se llama humedad en volumen, que se llama humedad volumétrica, ¿ya?, que también es una expresión en volumen, bueno, que en este caso es una expresión en volumen. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos al campo, no podemos agarrar al agua del suelo, sacarla, pesarla. No podemos hacer eso. Tampoco podemos ir con una probeta, meterla al suelo y sacar el agua. Entonces, no podemos medir al agua ni en su peso, ni en su volumen. Tengo que determinar un método directo de medición en el suelo que me permita conocer cuánta agua hay. Entonces, ¿qué hago? Lo más sencillo es hacer una diferencia de pesos. ¿Entre qué? Entre un suelo húmedo y un suelo seco. Hoy día me voy al gras donde nos tomamos la foto, saco una muestra de suelo, acaban de regar, ¿ok?, para saber la humedad de ese momento. ¿Ok? Saco una muestra de suelo y la peso. Pesa, vamos a decirlo así, 100 gramos. Soy exacta, saqué 100 gramos. Luego de eso, ya yo agarro y seco mi suelo. ¿Cómo lo seco? ¿Lo pongo al sol sobre un metal? Sí, puedo hacerlo. Y se va a secar el suelo al ambiente, que es tierra fina al ambiente, seca al ambiente. Pero si tengo una estufa, que es lo más común para secar los suelos, para hacer estas determinaciones, lo someto a una temperatura de 105 grados. ¿Con eso qué voy a hacer? Evaporar el agua. Voy a evaporar el agua. Entonces, cuando lo retire de la estufa, lo peso. Entonces, ya no pesa 100 como cuando yo fui a recolectarlo, sino pesa, vamos a ver que pese 80 pesa. 20 gramos son agua. Entonces, ¿cuál es la relación, para determinar la humedad en peso? Es decir, la humedad gravimétrica, porcentualmente. Colocar el peso del agua sobre el peso seco, 20 sobre 80. ¿Cuánto es 20 sobre 80? ¿Cuánto es 2 entre 8? Creo 25%. ¿Sí? Entonces, quiere decir que 100 gramos del suelo seco del pasto pueden retener 25 gramos de agua. Eso quiere decir. Pero Ruby, tú me estás dando la cantidad de agua en peso y el agua se expresa en volumen. Tú me lo estás diciendo. Metros cúbicos, mililitros, en altura también. No me dices en peso. ¿Qué haces? Muy sencillo. A esa humedad gravimétrica lo multiplico por la GEA. ¿Y quién es la GEA, Ruby? ¿Que es de geografía? No. Muy sencillo. La GEA es el valor, nada más, el número de la densidad aparente. Es la relación de la densidad aparente del suelo sobre la relación de la densidad del agua. Es decir, entre 1. Por eso es que nada más nosotros, así, para facilitar el cálculo, decimos, es el número que tiene o el valor que tiene la densidad aparente. Si tú multiplicas esa humedad gravimétrica que vayaste con tu estufa y con tu balancita, 2 equipos súper sencillos, ¿ya? ¿Qué vas a poder obtener? Tu humedad en volumen. Vamos a poner que su densidad es 1. Entonces, ¿cuál es su humedad volumétrica? 25%.
Quiere decir que el 25% del volumen del suelo, ¿qué es? Agua. Ya hallaron el contenido de agua. Ese es un método. Ese es un método. ¿Lo conocían? Yo creo que todos, ¿no? Esa es una forma de calcular. Es una forma de calcular. Ya. La lámina de riego. Como yo les dije, ¿por qué nosotros todos lo referimos milímetros? Ruby, me dices milímetros, milímetros. Esa es una unidad de medida lineal. ¿Ya? No me estás hablando tú de volúmenes. Sí, pero yo te he dicho que el volumen tengo que llevarlo a una altura. Referido a ¿cuánta superficie? 1 hectárea. Entonces, este es el dibujo. Esta es mi hectárea y yo tengo que ver cuánto es la altura que tiene la capa de agua que voy a aplicar. ¿Está bien? ¿El dibujo está claro? Sí, me salió bien bonito. Ok, acá está la relación que yo les dije. ¿Ya? 1 milímetro por hectárea es igual a 10 metros cúbicos por hectárea, pero también es igual a 1 litro por metro cuadrado. Si tu planta, muchachos, tiene, ocupa en área efectiva 4 metros cuadrados, ¿ya? 4 metros cuadrados, y tú le estás echando 16 litros a tu planta, dime cuántos milímetros. A ver, lo apunto aquí mejor, porque yo creo que van a... Ok, con color azulito. Y ya ningún grupo, a ver. Si tu plantita, de toda su área, solo ocupa 4 metros cuadrados, y yo le estoy echando, ¿cuánto dijimos? 16 litros de agua. A ver, 4 metros cuadrados. Dice, 1 litro para 1 metro cuadrado, ¿cómo era? ¿Esto qué viene a ser? 1 milímetro por hectárea. ¿Está bien? Según este dato. Ok, yo tengo 16 litros en 4 metros cuadrados. Entonces, yo tengo 4 litros en 1 metro cuadrado. Entonces, ¿cuántos milímetros estoy aplicando de riego? 4. 4 milímetros por hectárea. ¿Sencillo? ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque muchos agricultores y muchos de nosotros hablamos cuántos litros de agua recibe la planta. No referimos a metros cúbicos por hectárea, sino decimos mi planta está recibiendo como 25 litros, 26 litros en el área. Entonces tú comienzas a pensar qué área tiene y sacas tu cálculo cuánto es por hectárea. Entonces es que hay muchas formas de nosotros expresar los contenidos de humedad. Son demasiadas, es muy amplio. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo determino esta lámina de riego? ¿Cómo determino la cantidad de agua que voy a aplicar? Todavía no estoy diciendo cómo determino el riego para el cultivo, solamente la lámina. Estamos hablando de la fórmula base. Este es mi suelo. En mi suelo hay partículas. No está vacío, hay espacio, hay partículas, hay parte sólida, parte líquida, parte gaseosa. Ya está. Ruby, eso es muy grande, ya. Simplemente lo estamos haciendo por cuestiones básicas. Perfecto. Entonces, puede ser que mi suelo, cuando empiezo, tiene esta cantidad de agua. ¿Ya? Hasta acá es capacidad de campo. ¿Ya? Hasta acá es capacidad de campo. Entonces, lo voy a trazar así, en línea entrecortada. Entonces, todo esto es agua. Todo este espacio es agua. Mi dibujo muy bonito. Ya está, listo. Díganme, ¿qué tengo que hacer? Saber cuánto es este volumen para aplicarlo.
Rubí, ¿por qué solamente lo pones el límite en capacidad de campo? ¿Qué dijimos ayer? Que si yo excedía la capacidad de campo en riego, ¿qué pasaba? Saturaba. ¿Y esa agua la utilizaba la planta? Físicamente y biológicamente, ¿qué decía el concepto? No. Entonces, ahí dice humedad final menos humedad inicial. ¿Ok? Díganme siempre, cuando yo quiero hacer un riego óptimo, un riego correcto, ¿cuál va a ser mi humedad final? Siempre. Capacidad de campo. ¿Y mi humedad inicial? No. No, mi humedad inicial no la sé. No siempre la humedad inicial es punto de marchitez. Yo puedo tener un contenido de agua en el suelo menor al punto de marchitez. Entonces, pero sí mi humedad final a la cual yo debo llegar siempre tiene que ser capacidad de campo. Eso sí es claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo humedad final menos humedad inicial sobre 100 por la GA por la profundidad. Rubí, ahí dice HG, porcentaje de HG. ¿Se acuerdan qué era porcentaje de HG? Humedad gravimétrica, es decir, el contenido de humedad en peso. ¿Ok? ¿Y cómo convertíamos el contenido de humedad en peso para volverlo en volumen? Por GA. Entonces, ¿a quién he puesto al costadito? ¿Por quién la estoy multiplicando? Por la GA. Yo estoy haciendo así. Humedad final por GA. ¿Qué me da? Humedad volumétrica final. Humedad inicial por GA. ¿Qué me da? Humedad volumétrica inicial. Y luego por la profundidad. Muy bien. Súper sencillo. Esta lámina la hallo en peso y esta lámina lo hallo con los datos de volumen. Con cualquiera de los dos. No hay problema. Yo siempre, para este taller, voy a utilizar volumen, no se preocupe. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas si son igualitas? Que esta está en milímetros y esta está en centímetros. ¿Cómo es eso, Rubí? Que la profundidad la expresé en milímetros y la profundidad la expresé en centímetros. Entonces, cuando la profundidad la expreso en milímetros, la lámina me va a salir milímetros por hectárea. Y cuando la profundidad la expreso en centímetros, me va a salir centímetros por hectárea. Ok, igualito. Cuando utilizo el valor de humedad volumétrica, cuando la profundidad es en milímetros, la lámina me sale en milímetros y la profundidad en centímetros, en centímetros. Ya está. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen suelos con piedras? ¿Tienen pedregosidad en su suelo? ¿O es así solo arcilla? Ahora yo les digo, si tienen piedras, ¿las piedras son parte del suelo? ¿Son parte de la textura del suelo? No. ¿Quién va a retener al agua? El coloide, las partículas del suelo, ¿correcto? Entonces las piedras no nos sirven de nada, las piedras simplemente nos quitan espacio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay pedregosidad? Lo que tengo que hacer es quitarle la pedregosidad. ¿Por qué, Rubí? Porque si yo no quito las piedras a la lámina de riego, el espacio que está ocupando las piedras, si no le quito el agua del espacio que está ocupando las piedras, lo que voy a hacer es darle más agua. Entonces, cuando hay pedregosidad, yo tengo que hacer mi corrección, 1 menos la pedregosidad. Obviamente nosotros siempre la pedregosidad la tomamos o la registramos en porcentaje, decimos 25%, 15%, dependiendo, ¿no? Ok, en este caso lo volvemos índice, 0.15, 0.16, 0.25. Y entonces 1 menos 25% de pedregosidad, te sale 75% nada más. Es decir, solamente el 75% de tu suelo es efectivo para regar, porque el otro 25% está ocupado ¿por quién? Por piedras. Por eso tienes que hacer la corrección. No se olviden de eso. Ese es un error que también cometemos nosotros. ¿Ya? Y dicen, he regado perfecto, he dado el riego, ¿por qué está todo saturado?
mi cultivo está clorótico. Claro, pues tienes piedra, está negado, la planta ya no absorbe nada. Muy bien. Perfecto. Ejercicio. Grupo que lo hace primero. Quiero que me hallen la lámina, ¿ok? Con una clase textural arenosa. La pregunta es, en la fórmula que les di, ¿cuál de todas van a usar? ¿Con humedad gravimétrica o con humedad volumétrica? ¿Cuál? Yo les he dicho que todos los valores que les estoy dando es en volumen. Ok, perfecto. Seguimos. Entonces, ¿la clase textural interviene en algo en esa fórmula? No, la fórmula solo dice, ¿qué dice? Humedad volumétrica final menos humedad volumétrica inicial sobre 100 por la profundidad, ya sea en centímetros o milímetros. ¿Sí o no? ¿Dónde interviene la textura? En ninguna parte. Dentro de la fórmula no. Ok. ¿Para qué me das la densidad? Ah, te doy la densidad para que la sepas, nada más. Porque si yo te hubiese puesto acá, esto entre paréntesis, en peso, ahí la densidad se hubiese servido. Pero yo les estoy diciendo que todo se lo he dado en volumen. Todo en volumen. Y otra cosa más. Cuando ustedes encuentren un dato de humedad de un suelo, y no indique si es en volumen, en peso, se asume que es en volumen. Porque el agua y el aire se expresan en volumen. Nunca se olviden eso. Todo lo que es porosidad, macroporos, microporos, se expresa en volumen. Les estoy dando dos profundidades y un suelo con pedregosidad y un suelo sin pedregosidad. Muy bien. Entonces, ahí hay 4 ejercicios. Hay un ejercicio donde van a hacer a 30 centímetros de profundidad sin piedras y con 25% de piedras. Acá hay 2. El tercero es con 70 centímetros de profundidad sin piedras y con 70 centímetros de profundidad con 25. Pero cuando cambio el concepto de lámina y yo quiero hallar la lámina de humedad aprovechable del suelo, quiere decir que solamente necesito hallar cuánta agua es esto. Desde punto de marchitez hasta capacidad de campo. Entonces, ¿qué cambia? Mi humedad final, ¿quién es? ¿Y quién es mi humedad inicial? El punto permanente de marchitez. Algunos lo llaman punto de marchitez o punto de marchitez permanente, no hay problema. ¿Ok? Si lo vas a expresar en peso, lo multiplico por la GEA. Si lo vas a expresar en milímetros la profundidad, la lámina sale en milímetros. Si la profundidad la expresas en centímetros, la lámina sale en centímetros. Si lo vas a expresar en volumen, usas la humedad volumétrica, capacidad de campo, y la humedad volumétrica en punto de marchitez como humedad inicial. Así de sencillo. Y ya no interviene la GEA. Igualito, si vas a expresarla en milímetros, la profundidad en milímetros, y si lo vas a expresar en centímetros, la humedad, la lámina en centímetros. Entonces, súper sencillo, solo que en este caso yo ya definí quién es mi punto inicial y quién es mi punto final. Para humedad aprovechable, ¿quién es mi punto inicial? Inicial. Para humedad aprovechable, ¿dónde inicio? Efectivamente, punto de marchitez. ¿Y a dónde lo voy a llevar? Mi humedad final, ¿quién es? Capacidad de campo. Entonces, eso es lo que nos está indicando la fórmula. Para humedad aprovechable, ahí sí yo solamente tomo como consideración a 2 coeficientes hídricos, capacidad de campo y punto de marchitez. Pero para cualquier otra lámina, yo tengo que ver en dónde inicio. ¿Está bien? Muy bien. Igualito, si hay pedregosidad, aplican el porcentaje que no tiene pedregosidad. Entonces, miren esto. Les comento. ¿Qué es el agua aprovechable del suelo? ¿Qué es el agua disponible del suelo? ¿Qué es el agua útil del suelo? ¿Qué dice acá? Es aquella, ¿ya?,
que cubre la disponibilidad de agua en el suelo para el cultivo. Pero ¿qué sucede? Ayer veíamos con este cuadro, ¿se acuerdan de este cuadro que les presenté? Sí. Porque yo les puse así. Ayer les comentaba, que esta es la partícula, que tiene sus puntos negativos, y que acá estábamos en la saturación, ¿se acuerdan? Y que la saturación, si lo poníamos en atmósferas, en potencial, era 0. Luego teníamos capacidad de campo, 0.33, pero en negativo porque es potencial, y luego punto de marchitez, que era menos 15. Y luego me van a decir, Ruby, falta, sí, humedad higroscópica, la que está adherida, menos 31. Entonces, a mí me interesaba, vamos a ponerlo con azulito, ya que tenemos plumones de muchos colores. A mí me interesa solo esta agua, porque esta es el agua que mi plantita va a comenzar a tomar. Y cuando vimos ese cuadro ayer, yo le dije que de acá, esto era el 100%, y acá era el 0%, ¿se acuerdan? Entonces, conforme mi planta iba consumiendo el agua, el porcentaje de la humedad disponible iba disminuyendo, ¿ok? El porcentaje de la humedad disponible iba disminuyendo. Y con ello, el potencial iba incrementando. Esa tendencia era igual, ¿en qué? En los tres tipos de suelo. Pero, ¿qué sucedía? Incrementaba en aquellos suelos que tenían mayor contenido de partículas finas. Ya está claro. Entonces, ¿qué pasa? La planta va a tener que ejercer una fuerza para jalar esta agua, para absorber esta agua. Hay que hablar con propiedad, Ruby. Entonces, ¿qué pasó? Yo no voy a esperar llegar a terminarme todo el agua porque tendría que ejercer una tensión de 15 bares, 1500 kilopascales. Imagínense la fuerza que tiene que hacer esa plantita. Entonces, normalmente solo trabajamos hasta un porcentaje de haber consumido. No llegamos a consumirnos todo. Todo no. Llegamos solamente a consumirnos una parte. Y dejamos agua. ¿Por qué? Porque esa agua que está ahí ya es muy difícil de poder absorberla. La planta gastaría demasiados ATPs, ¿ya? Fuerza, energía, para poder tomarla del suelo. ¿Ok? Entonces, esta agua que le he consumido, ¿es agua aprovechable, sí o no? Sí. ¿Es agua útil, sí o no? Sí. ¿Es agua disponible, sí o no? Sí. Bueno, pero le damos un nuevo nombre a esa fracción que salió fácil. Se llama humedad aprovechable, fácilmente disponible. Humedad disponible, humedad fácilmente disponible o humedad fácilmente utilizable. Simplemente le agregamos la palabra fácil, nada más, porque salió fácil, porque la pudo absorber con facilidad, sin mucho gasto de energía por parte de la planta. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, para cada método de riego, para el método de riego por gravedad o superficial o para el método de riego, ya sea a presión, no se permite que se acabe el agua hasta un cierto nivel. Por ejemplo, nuestro caso de hoy día, ¿ya? Que es fertirrigación, un método presurizado en el cual la idea es dar gota a gota optimizando el uso del agua. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo que esa agua que está en mi capacidad de campo se agote totalmente entre mi capacidad de campo y mi punto de marchitez? Volver a regar, primero, sería volúmenes inmensos. Segundo, la planta le causa estrés y ya estoy alterando la producción. Tercero, el sistema no aguantaría regar tanto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede? En sistemas presurizados solo te permiten, ¿ya?, dejar que baje hasta 70%. ¿Ya? Me acuerdo hace un par de años cuando fui a un congreso, fui a un seminario cuando vino
un especialista chileno. Ustedes saben que ellos tienen sistemas presurizados muy modernos, ¿ya? Y él dijo, nosotros estamos manejando de 10 a 20% solamente la disminución de agua que hay en el agua aprovechable. Quiere decir que solo puedo llegar hasta el 80%, no más. Interesante. ¿Por qué? Porque la idea del riego por goteo es dar frecuentemente y rellenar poquito. Eso es como, bueno, ya me acabé mi agua. Es como que Ruby todo el día toma agua y está lleno su vaso, y cuando la persona que está encargada de hidratarla ve que su vaso está ya con agua hasta acá, lo llena. Ruby otra vez viene, lo toma, entonces la persona ve, lo llena. Entonces, ¿qué pasa? El suelo siempre se mantiene con la humedad óptima. ¿Y qué pasa con la evaporación? ¿Es mayor o es menor? Menor. Entonces, ese es el principio de uso racional y óptimo, y para poder incrementar la eficiencia de uso. Por eso es que mientras menos tú hagas que se reduzca esa agua, es mejor, pero eso lleva a que tu sistema dé agua más frecuente, ¿ok? En porciones más pequeñas. Pero eso también conlleva a que tú conozcas cuánto es tu humedad inicial, en cuánto estás iniciando, porque es lo que yo les digo. Si yo sé que voy de 6 a 14, ¿ya? De 6 a 14, y yo he hecho como si estuviera de 8 a 14, pero realmente yo estoy de 10 a 14, he echado 2% más. ¿Y qué va a pasar? Se va a superar la capacidad de campo y ya me pasé a agua de drenaje. ¿Eso es uso eficiente? No, porque voy a perder 2%. Entonces, el uso del agua es muy importante aquí. Determinar en qué momento de humedad inicial tengo, ¿ya? Porque yo ya sé que el final siempre tiene que ser capacidad de campo. Sí, pregunte. ¿El uso de tensiómetros ayuda a determinar Sí. eso? Las curvas de humedad, ¿se acuerda ayer? Un tensiómetro te mide una tensión, obviamente que en centibares. Si lo multiplicas, si lo divides entre 100 te da bares, ¿ok? Entonces, si tú determinas cuántos bares está midiendo tu tensiómetro, en la curva tú podías determinar el contenido de humedad. Entonces, eso es lo que le ayudaba. Bueno, les voy a mostrar, por último, si este volumen se llama agua fácilmente aprovechable, que lo voy a poner acá con rojito, este volumen de acá, ¿cómo se llama? Agua fácilmente, vamos a juntarlo más porque parece que está separado la mente de todos, aprovechable. ¿Qué más? Aprovechable o útil o disponible. Muy bien. Ya. Entonces, la cantidad, es decir, los milímetros por hectárea de esta cantidad se llama lámina de riego y es el agua fácilmente definible. Pero si lo medimos como porcentaje, no se llama lámina, sino se llama criterio de riego. ¿Ok? El porcentaje, si lo expreso como porcentaje de agua, se llama criterio de riego. ¿Ok? Entonces, estos cilindritos de acá son los que mejor me ayudan a ustedes a explicarles qué es el criterio de riego. Ok, ¿vieron hoy día la señorita sirviéndonos el rico jugo de melón? Ok. Tenía su cañito abajo, ¿sí o no? Ya cuando me sirvió a mí tuvo que darle la vuelta al cañito, porque yo me tomé más de 1 litro. Ok, para riego por gravedad, el cañito está a esta altura. ¿Por qué? Porque nosotros en riego por gravedad asumimos que los volúmenes de agua que aplicamos llegan a una profundidad mayor, reservan mayor agua y dejo que se gaste más agua. Por eso los riegos son tan distanciados.
¿correcto? Entonces, esta agua que consumí es para mi riego por gravedad, mi agua fácilmente disponible. ¿Está bien? Si lo determino en milímetros, es la lámina de agua fácilmente disponible. Pero si yo determino qué porcentaje es de reducción, ¿cómo se llama? Criterio de riego. Uy, no se nota, no completa. Para riego por goteo pasa lo mismo. El cañito ya no está a esta altura. Para riego por goteo el cañito está más arriba. Y siempre mi referencia base es punto de marchitez y mi cima es capacidad de campo. En riego por goteo o riego presurizados, lo que puedo perder no es mucho. ¿Ok? Lo que puedo perder expresado como lámina o como volumen es agua fácilmente aprovechable. Pero si lo expreso como la pérdida en porcentaje, se llama criterio de riego. Entonces, para determinar la lámina fácilmente aprovechable, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por el criterio de riego. Así de sencillo. Lo multiplico por el criterio de riego y esa es la lámina fácilmente aprovechable que yo tengo que retribuir a mi suelo cada vez que baja el nivel del agua hasta el límite que yo le he colocado.